¿Cómo tratamos a un mastín de año y medio que muerde a sus dueños cuando está comiendo? La verdad es que cuando yo hice esta pregunta salieron temas súper curiosos, hubo tendencias súper interesantes y además me encanta la dinámica que está cogiendo el grupo porque permite que hay personas de diferentes corrientes y al final todos pues podemos sacar conclusiones y tener un bagaje de opciones, una baraja de cartas para elegir en un momento o en otro mucho más amplia, ¿no? Básicamente podríamos decir que había dos grupos de personas. Estaban los que por un lado decían que lo ideal sería controlar esa comida, contener al perro en ese momento, y por otro lado estaban los que la esencia debería ser decirle al perro que nosotros no nos acercamos a él para quitarle nada, sino que en realidad lo que vamos a hacer es aportar más, darle más comida, por ejemplo, en este caso. También quiero decir en este momento que hubo personas que decían que en realidad no hay que hacer nada, porque es normal que el perro quiera defender su comida, porque está en su derecho, porque quizás a nosotros tampoco nos gustaría que viniera alguien a meternos, a meter la mano en nuestra comida, ¿no? Y esto es cierto, o sea, no creo que sea algo muy agradable, pero con matices. Y es justo el ejemplo que voy a poner ahora. No voy a empezar por el último caso. Es muy importante que entendamos que es cierto que si yo estoy comiendo en un restaurante y viene alguien a meterme la mano en el plato a robarme las patatas, pues lo mismo me enfado, es normal, ¿verdad? Yo creo que nos enfadaríamos cualquiera. Pero sí es cierto que para mí, por ejemplo, en mi caso concreto, y creo que muchos de vosotros pasará lo mismo, si viene mi pareja, si viene mi mujer a cogerme comida del plato, yo no le voy a decir nada. Si vienen mis hijos, muchísimo menos. Eso son situaciones normales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que venga alguien de mi entorno familiar a tocarme cualquier cosa que yo considero valiosa a que venga una persona extraña a tocarme esa misma cosa. Y tal cual os lo acabo de contar, lo aplico yo con mis perros y me gusta entender que tanto mis alumnos como mis clientes de adiestramiento lo entiendan. No es lo mismo, por ejemplo, si un perro está con una pelota, no es lo mismo que tú vengas a quitarle esa pelota, a quitarle esa pelota, quizás solo la quieras coger para volver a lanzársela, o que venga un perro extraño que quizás no conoce de nada en el parque a cogerla. Para mí sería perfectamente plausible que si tú con tu perro vas a quitarle la pelota, debería dejar de coger esa pelota. Es algo normal, no pasa nada porque la cojas. En cambio, si viene un perro extraño y resulta que tu perro decide gruñirle y no dejarle coger la pelota, también lo considero un comportamiento normal e incluso plausible, porque es normal, es suya su pelota, es la pelota que quiere, la pelota que le encanta, porque se la va a dejar a alguien que no valora en absoluto, ¿no? Que no conoce absolutamente de nada. Y quería hacer este apunte porque me parece importante, ¿no? Hay que entender que ni todo es blanco ni todo es negro, existe el gris. Con respecto a las dos opciones que estábamos hablando antes, que si dar o si quitar, podríamos decir, hay que entender muy bien, o sea, en realidad las dos opciones son buenas, pero tenemos que entender el resto del contexto del caso para poder saber qué opción en este caso es la adecuada. Y yo os voy a contar más. En realidad era un poco pregunta trampa, porque evidentemente no lo sabéis y está muy bien que hayáis puesto ahí las opciones que vosotros considerabais en un primer momento como idóneas con respecto en un contexto general, ¿no? Por decirlo tal. Pero yo os voy a contar un poquito más sobre el caso en concreto para que tengáis un poquito más de visión sobre él, ¿no? Este perro era un perro que no solo se comportaba así con la comida, sino que había contextualizado en muchos otros entornos. Por ejemplo, me contaba un caso que le había pasado unos días antes en el que el perro se había escapado de su patio, ¿no? Se había ido a oler la farola que tiene enfrente de su casa y al ir a meterlo, únicamente al coger el collar para volverlo a guardar y que, yo que sé, que no monta ningún pollo, que no se fuera por ahí a hacer el ganso ni nada por el estilo, solo por el hecho de cogerle del collar, el perro le gruñó, porque quería estar oliendo esa farola. ¿Vale? O sea, es decir, también me expuso varias situaciones similares a esta. Era un perro que no es que fuera solo una protección de recursos y ya está, sino que era un perro exigente, que ha aprendido que si exigía, al final de una forma o de otra,
conseguía. Y si no conseguía, escalaba esa conducta, es decir, subía de nivel y al final incluso terminaba echando la boca o incluso casi mordiendo en algún momento que si no hubieran estado yo rápido, se hubiera llevado un mordisco serio. Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con este perro en concreto, además, cuando era el contexto de la comida, no tenía demasiado sentido aportar más porque es que realmente el perro no te dejaba pasar a la habitación. O sea, el mero hecho de que tú cruzaras la puerta de la habitación donde estaba comiendo ya implicaba un comportamiento un poco hiperemocional, diría yo, ¿no? Excesivamente emotivo. Se ponía hecho un basilisco que quería que te fueras de allí porque él estaba comiendo y estaba en su derecho y no me molestes que yo estoy comiendo, ¿vale? Importante esto. En una situación así, aportar con un perro que probablemente sea incapaz de entender nada porque está en un rapto emocional que se llama, ¿no? Está totalmente bloqueado emocionalmente. Explicar que yo vengo a darte comida, pues quizás no sea sencillo y quizás las probabilidades de accidente sean bastante altas. Siendo así, nosotros con este caso planteamos el hacer justo lo contrario, es empezar a controlar el alimento. ¿Cómo? Dándole de comer con la mano, diciéndole, hey nene, no vas a comer en el comedero te pone así, te voy a dar de comer con la mano. Y daros cuenta cómo era el perro, que incluso en este caso, por el simple hecho de mi dueño tiene la comida y no me la da, también se enfadaba. De hecho, hubo que recurrir a ayudante, que en este caso era yo, que retenía el perro con correa únicamente, como, o sea, no había corrección, no había nada, lo único era como un elemento de control, como un elemento de contención para evitar un posible accidente. Bien, es cierto, tengo que decir 100% que hubo una toma de comida que se quedó sin ella porque el perro estaba completamente obnubilado hablando en plata, te voy a matar como no me des la comida, y bueno, decidí cortar porque no tenía aquello ningún sentido. O sea, estaba más preocupado por agredir que por comer. Entonces, dar el siguiente paso es que no tenía sentido. Y no pasa nada porque el perro se salte esa toma y observar cómo le sienta para la siguiente toma a nivel emocional, ¿no? Cómo era capaz de gestionarlo el perro. En la siguiente comida su comportamiento fue totalmente diferente. Hubo un primer gruñido, pero enseguida remitió él solo, en cuestión de segundos. Remitió y tuvo curiosidad por lo que su dueño tenía en la comida. No le dio de comer directamente en la mano por evitar accidentes, podría haber pasado. Le puso de comer en el suelo, yo permití que el perro llegara y a raíz de ahí empezamos a construir lo que después fue. Quiero entender que en realidad lo que yo propuse, lo que hice con este caso, es una mezcla de las dos cosas que hacemos. Porque por un lado, yo estoy conteniendo al perro, no le estoy dejando, o sea, le estoy quitando la opción de comer, ¿no? Pues está retenido, no puedes disponer de la comida como tú quieres, pero por otro lado, también le estoy dando y también le estoy diciendo que, hey, nene, la comida no es tuya, la comida es mía. Quiero que veáis esto porque me parece muy simbólico, porque debido a las características propias de este caso, hice una mezcla. Si las características hubieran sido otras, pues probablemente me hubiera comportado de una forma completamente diferente. Es súper importante y es lo que quiero recalcar en este caso, porque me parece que es muy interesante, que es, hay que entender siempre el contexto en el que se mueve ese perro. Hay que hacer una muy buena anamnesis, es decir, hay que recoger todos los datos que podamos sobre ese caso en concreto para elegir qué es lo mejor que podemos hacer para conseguir que llegue donde queremos que llegue, ¿no? Donde su propietario quiere llegar. Súper, súper importante. Muchas veces, aunque dos casos pueden parecer muy similares, un perro que gruñe con la comida es un perro que gruñe con la comida, ¿no? Pero debido a todo lo demás que rodea a ese caso, puede convertirlo en un caso único y muy especial. Bien.